Project Playtime es un título con muchísimo potencial por explotar, que lastimosamente ha quedado en el olvido gracias al descuido de los desarrolladores de Mob Entertainment. No obstante, debido a la enorme popularidad que ha tenido la franquicia por el lanzamiento del capítulo 5, un gran número de jugadores ha vuelto a probar este olvidado título que aparentemente puede que regrese muy pronto a volver a desarrollarse. Es precisamente por eso mismo que en el video de hoy, y gracias a su extremo apoyo en el video pasado de ideas para rescatar a Project Playtime, he decidido traerte 10 ideas para mecánicas de futuros monstruos dentro de este videojuego. Sin nada más que decir y recordándote que hacer esta clase de videos suele tomar muchísimo tiempo para concretarlos, solo te voy a pedir que te suscribas y me regales un grandioso me gusta y dejes un comentario bonito abajo. Antes que nada, he de decir que algunos clips o metrajes animados que verán acá no me pertenecen, sino que son de animadores que han conceptualizado a estos monstruos como killers para Project Playtime, al igual que yo lo estoy haciendo acá. Buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. Lily Lovebraids. Lily Lovebraids es probablemente de los personajes que deberían llegar para aprovechar el máximo estallido de popularidad dentro de la comunidad, al ser de las más nuevas y queridas. Lily podría perfectamente encajar como el monstruo estándar que verías en una partida de Project Playtime, ya que sería de exactamente el mismo tamaño que los especialistas, con una velocidad media no tan rápida y que constantemente se le pueda oír reírse mientras nos persigue. Esto sería una condición de juego que afecta a los especialistas, ya que le permiten oírla desde una distancia considerable, pero no lo suficiente como para no delatarla. Además de esto, Lily sería probablemente la única monstruo de todo el juego incapaz de poder sostener a un sobreviviente con normalidad, teniendo que depender de sus coletas para hacerlo, lo que puede perjudicarle en una partida. Imagino a este personaje con dos habilidades que me parecen clave. Lovebraids. Con esta habilidad, Lily puede extender sus dos coletas en dirección recta para poder atrapar a un objetivo. La extensión de las coletas hará que pueda atrapar a un especialista si está herido y traerlo hacia ella desde una distancia bastante considerable, similar al brazo de Mommy Longlegs, con la diferencia de que una vez que impacte al objetivo, ésta lo derribará y lo cargará encima. Si el superviviente no está herido, huirá como de costumbre. Lily podrá sostener a un especialista con una coleta y ejecutar esta habilidad una vez más si le atina, para sostener a dos especialistas al mismo tiempo, pero no podrá sostener a ninguno más a menos que los deposite en el pozo de los mini haggis. Tangled. Lily podrá sabotear un juego de pilares, enredando esa parte del pilar específica para evitar que los especialistas puedan completar el juego. Los sobrevivientes pueden deshacerse del pelo usando el Grabpack pistola para dispararle y así incinerarlo. Este desaparecerá después de un tiempo o si Lily ya ha recargado el cooldown y lo coloca en otro pilar, pero de lo contrario durará toda la partida. Dewey the Dogman. Dewey, en mi opinión, sería de los monstruos más interesantes que podría haber en Project Playtime, y quizá uno de los más rotos si se sabe utilizar bien. También es de los más populares, así que acá van algunas condiciones y habilidades que podrían explotarse. Creo que no hace falta debatir la velocidad de él, y todos podemos estar de acuerdo en que es un monstruo lento debido a su contextura, de un tamaño mayor al promedio, pero capaz de compensar esa lentitud gracias a sus habilidades excepcionales. Dog Puddles. Todos los mapas donde esté Dewey como un monstruo jugable tendrán una condición que hará que aparezcan charcos de plastilina en diferentes zonas. Dewey podrá teletransportarse a diferentes partes del mapa usando esos charcos como puntos de reaparición para poder sorprender o atacar por sorpresa a los sobrevivientes. Los supervivientes podrán destruir esos charcos de plastilina al incinerarlos con la mano pistola, pero esto alertará a Dewey y tomará un tiempo para que queden inhabilitados. Los charcos se restaurarán después de un tiempo igualmente. It's Your Fault.
Dewey podrá transformarse en su versión monstruosa luego de una larga carga durante toda la partida. Esta carga puede aumentar considerablemente si Dewey logra atrapar o atacar a un sobreviviente, sabotear un pilar o si sus pozos de plastilina son inhabilitados. Una vez la carga se complete, el killer puede escoger transformarse en su versión monstruosa, la cual le dará mucha más velocidad de movimiento, mucho más daño al atacar y tendrá más alcance de ataque. No obstante, Dewey no podrá utilizar los pozos de plastilina en este estado. Tendrá que esperar a que el efecto termine y la carga vuelva a empezar. Yarnabee. Yarnabee es probablemente de los personajes que a mí más me gustaría poder jugar dentro de Project Playtime, y eso es debido a su apariencia. Me parece de lo más tierno y siento que tendría bastantes fans que les encantaría que fuera añadido en algún punto dentro de este juego. Así que acá vamos con varios conceptos para sus habilidades. Con una velocidad bastante rápida, sería probablemente de los killers más veloces en poder atrapar a sus presas. Simple pero efectivo, ya que no tiene mucha ciencia el jugarlo, pero solo podrá cargar a un superviviente en sus fauces a la vez, por lo que no puede atacar y llevar a alguien al mismo tiempo. Roar. Yarnabee hará un rugido que asustará a los jugadores en un aura bastante considerable. Este rugido revelará el aura de los supervivientes y le dará un ligero aumento de velocidad a Yarnabee para poder atrapar a sus adversarios. Blow. Yarnabee no podrá atacar a los supervivientes usando su boca una vez que cargue a uno, pero sí podrá dar un zarpazo usando sus garras como habilidad. No es igual a la habilidad de Catnap que ya veremos, ya que esta no tiene cooldown y se puede usar para atacar de cerca, pero al hacerlo Yarnabee se detendrá un momento y tendrá un ligero retroceso. Catnap. Si tenemos que hablar de personajes que todos quieren ver en Project Playtime, por supuesto que no podemos dejar de lado a la cabra, o en este caso, al gato. Catnap es sin dudas un personaje muy pedido para este juego, y que técnicamente debería de ser el siguiente en la lista, aparte que es de los pocos que fue confirmado por los desarrolladores que llegaría en algún momento, si eso sigue en pie. En dado caso, te presento algunas ideas para habilidades que ciertamente le quedarían de 10. Catnap, por su naturaleza, siento que sería un personaje que tendría una velocidad de movimiento algo lenta, pero que podría aumentar dependiendo de las circunstancias. Red Smoke. Catnap utilizará un potente gas rojo que puede esparcir en ciertas partes del mapa. La idea es que una vez utilice este gas, los supervivientes que queden dentro de él tendrán una considerable ceguera que durará un tiempo determinado. Además de eso, el gas podrá bloquear una cierta parte del mapa, haciendo inaccesibles ciertas áreas. La única manera que tienen los supervivientes de poder volver a acceder a esas áreas es cuando el gas ya se haya ido. El gas también le dará a Catnap un aumento de velocidad. Nightmare. Esta habilidad tendrá un cooldown excepcional, y al igual que la habilidad de Dewey, necesita recargarse tras un largo tiempo. Al usar esta habilidad, todo el mapa se cubrirá de una ligeramente espesa niebla roja. Una vez se llene todo, Catnap cambiará por completo su apariencia para transformarse en su versión Nightmare, y de esta manera podrá ser mucho más rápido, ágil, Harley Sawyer. El Doctor sin dudas me parece de los personajes más interesantes que hay en todo Poppy Playtime, y creo que precisamente por eso merece en parte su participación en este juego como un killer importante. Harley podría ser un personaje que use sus habilidades de mímica y la estática para poder usar el mapa a su favor, con una velocidad promedio rápida para poder tomar ventaja. Harley en sí no es un personaje que haga bastante daño al atrapar a los supervivientes, sino que depende exclusivamente de sus habilidades para atrapar y engañar a los especialistas. Security Cam. El Dr. Harley podrá usar un sistema de cámaras que se activará como condición en el mapa. De esta manera, Harley podrá espiar y monitorear siempre que quiera a los especialistas para poder saber sus ubicaciones y así sorprenderlos. De hecho, esta sería una mecánica original de Project Playtime, pero que desafortunadamente quedó descartada. Harley también podrá tener una habilidad extra si en la cámara hay un cuerpo de Harley. New Body. Existirá una condición en el mapa que será presente cada vez que juegues como Harley Sawyer, y es que por todo el mapa estarán diferentes cuerpos robóticos de Harley que él mismo podrá poseer si se acerca lo suficiente a ellos, o si desde el sistema de cámara lo localiza. El cuerpo anterior quedará estático en su antigua pose, y Harley tendrá que usar un cuerpo a la vez, pero podrá alternar de cuerpo usando el sistema de cámaras para así sorprender rápidamente a los especialistas. Hacked.
El doctor podrá hackear a los supervivientes, haciendo que estos tengan una estática enorme que les interrumpirá sus pantallas, sirviendo de interrupción visual que hará que les sea más fácil al doctor poder atrapar a los especialistas que se vean afectados. Este efecto solo servirá en el radio donde se encuentre Harley y no podrá ejecutarlo desde la lejanía. Pianosaurus. Creo que estamos todos de acuerdo cuando decimos que Pianosaurus es un personaje con un tremendísimo potencial, pero que desafortunadamente se vio desperdiciado. Y creo que la chance perfecta para añadirlo como killer sería dentro de este juego de una vez por todas para darle algo de protagonismo perdido. Creo que Pianosaurus puede ejecutar una mecánica muy interesante para él como killer, si se usa bien, y sería haciendo uso de sus notas musicales para darle algo de ventaja en la partida. Y es que al tocar una nota musical, Pianosaurus recibiría un efecto positivo que cambiaría si cambia de nota. Yellow. Al presionar las notas amarillas, Pianosaurus obtendrá un estatus positivo de velocidad de movimiento. Green. Al presionar notas verdes, Pianosaurus podrá generar un aura que revelará especialistas cercanos a él. Red. Al presionar notas rojas, Pianosaurus podrá crear un aura cercana que debilitará a los especialistas y los hará más lentos. Creo que también sería genial que Pianosaurus tenga una habilidad pasiva, similar a la de Boxy Boo, que haga que su música interna suene más rápido y suene cada vez más fuerte cada vez que esté cerca de un especialista, así pudiendo revelar sus ubicaciones para evitar que se escondan por mucho tiempo. PJ Pugapillar. Uno de los monstruos que originalmente estaban planeados en aparecer en Project Playtime, y es que sin dudas, sacando el hecho de que quizás haya otros killers un poco más interesantes, creo que PJ Pugapillar es probablemente de los monstruos más únicos que habría en este juego. Creo que es obvio la habilidad que tendría PJ de manera pasiva, y es que sería el único killer con la capacidad de adherirse a todo tipo de superficies, sin importar si es paredes, suelo o techo. Esto le daría una ventaja tremenda, pudiendo utilizar superficies como estas para alcanzar especialistas y sorprenderlos. Su velocidad sería de media a rápida, pudiendo sortear obstáculos de manera fácil y ser un dolor para nuevos jugadores. Sense of Smell. PJ, usando su sentido perruno del olfato, podría localizar todo tipo de supervivientes en cualquier lugar del mapa al usar esta habilidad, bastante similar a la visión de Mommy Longlegs, con la diferencia de que el efecto dura más tiempo y le da a PJ un camino por el cual seguir a los supervivientes fijado en el suelo. El efecto desaparece después de un tiempo o si el especialista se esconde en un casillero. Status. Una vez activada esta habilidad, él o los especialistas más cercanos a PJ se congelarán momentáneamente en un radio bastante corto. Esta habilidad le permitirá a PJ poder atacarlos o derribarlos fácilmente. La habilidad tiene un cooldown considerable, y luego de descongelar a los especialistas, estos tendrán un pequeño buff de velocidad para escapar de él. Chum Chopkins. Chum sin dudas pienso que sería un personaje interesante y hasta algo divertido de usar como killer, ya que me parece que el hecho de que tenga una boca en la panza de su cuerpo le daría ciertos usos que otros killers no pueden tener y hasta siento que sería interesante de explorar. Veamos algunas ideas. Chum Chopkins tendría una velocidad de promedio rápida como monstruo, casi la misma que tendría Huggy Wuggy, aunque de un tamaño considerablemente menor a él. Su habilidad como killer no radica en el que él pueda atacar o perseguir a los supervivientes, sino las habilidades que tiene con su panza. Devour. Chum podrá devorar a los especialistas que tengan vida baja para derribarlos y cargarlos dentro de su cuerpo. Solo podrá llevar uno en su estómago y lentamente empezará un proceso de digestión, en el que lentamente el especialista perderá vida gradualmente hasta que muera. Chum se hará considerablemente mucho más lento y no podrá devorar a otros especialistas hasta que haya terminado de digerir. El hecho de que tenga un especialista en su panza no evita que pueda atacar o cargar en sus brazos a otro para llevarlos al pozo usando sus manos. La única manera que tiene un especialista para escapar de la panza de Chum es usando el Grab Pack para golpearlo y así provocar que te escupa. Si Chum te atrapa más de 2 veces, no podrás volver a usar este truco y morirás instantáneamente. Fetch. Habrá una condición pasiva en el mapa cada vez que una persona juegue como Chum Chopkins, y es que habrán diversos objetos regados por todo el mapa que solamente Chum podrá recoger. Si Chum recoge 5 objetos del mapa y los almacena en su estómago, tendrá un buff de estatus, ya sea más velocidad, más daño al atacar o la capacidad de provocar saboteos simultáneos a supervivientes. Miss the Light.
Creo que puede ser una opinión algo controversial decirlo, pero antes que Catnap o incluso cualquier otro monstruo que se pueda agregar a Project Playtime, Miss Delight también tendría que ser de las primeras en ser añadidas al juego. Y esto lo digo por una sencilla razón. Puede que sea probablemente de los monstruos más interesantes y divertidos de jugar en todo el juego. A pesar de no ser un experimento muy popular, definitivamente siento que tiene un buen set de mecánicas. Miss Delight podría convertirse fácilmente en un monstruo estándar para quienes juegan de manera casual. La señorita Delight tendría una velocidad media, pudiendo perseguir a los sobrevivientes a un ritmo constante. Sin embargo, una vez que haya lanzado su arma, ella obtendrá un pequeño bonus de aumento de velocidad debido a que ya no carga con el peso del arma. No obstante, los golpes que haga con sus manos serán mucho más débiles a los que haga con Barbie, así que es un arma de doble filo. Barbie. Miss Delight podrá lanzar a su mejor amiga, Barbie, hacia un objetivo en específico. El arma de Miss Delight tendrá un determinado alcance y podrá impactar contra cualquiera de los especialistas adheriéndose a uno. Una vez esté adherido a su cuerpo, el especialista tendrá un aura que revelará a Miss Delight su posición en cualquier punto del mapa, además de una velocidad de movimiento reducida para el sobreviviente. El arma puede desaparecer y volver a las manos de Miss Delight después de un tiempo. Esta habilidad sería bastante parecida a la que tiene Springtrap o la cazadora de Dead by Daylight. Breaking the Rules. Miss Delight podrá romper la electricidad de un pilar entero usando a Barbie, haciéndolo completamente inutilizable durante un minuto. Los sobrevivientes pueden repararlo usando la mano eléctrica para así volver a utilizarlo y crear al juguete. The Prototype. Y finalmente vayamos con la cereza del pastel, el prototipo. Honestamente no me gustaría que el prototipo fuera un personaje jugable para Project Playtime, ya que le quitaría un poco esa aura de jefe final. Pero como sé que hay mucha gente que le encantaría que este fuera el caso, acaban dos conceptos para él como monstruo killer de este juego. Su velocidad, queda claro, sería bastante rápida, y siento que podría incluso ser similar a la de Yarnaby o Pianosaurus, aunque lo que más le favorece son sus habilidades. Wonderful. El experimento 1006 podrá usar sus largas y afiladas manos metálicas para poder atacar o embalar a sobrevivientes cercanos a él, haciendo una especie de lanza en la que puede atacar directamente a los especialistas. Esta habilidad tiene bastante rango, así que si es usada bien puede derribar a especialistas imprevistos. Jumpscare. El prototipo podrá cargar un salto que le permitirá poder cubrir bastante terreno y llegar a zonas que antes no eran accesibles haciendo un gran salto. Este salto, a diferencia del de Boxy Boo, sí tiene cooldown y le dará un aumento de velocidad una vez que llegue a tierra. El mismo durará solo unos segundos y le permitirá poder atrapar fácilmente a especialistas. No me convencen mucho las habilidades del prototipo, así que es aquí donde te invito a ti a ser tú quien me indique qué habilidades te gustaría ver para él, o quizás para otros experimentos de Poppy Playtime. Coméntame abajo si te gustaron las habilidades de ciertos monstruos, porque en lo personal mi favorita es la de Miss Delight, pero quiero escucharte abajo con sugerencias, ideas o comentarios sobre estas habilidades para futuros killers de Project Playtime. Antes de irme quería mandarle un saludo a nuestros experimentos del canal.